continuación daremos paso a la intervención de Joaquín Viloria de la Hoz y de Edna Bayona Velázquez, quienes en su conferencia se referirán a la economía minera en el Caribe colombiano, una aproximación a los desarrollos carboníferos en los departamentos del Cesar y La Guajira. El doctor Joaquín Viloria de la Hoz es gerente del Banco de la República, sucursal Santa Marta, en Colombia. Es magíster en Planificación del Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes y magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Además, es doctor en Historia de la Universidad Autónoma de Puebla, en México. Edna Bayona Velázquez es profesora investigadora de la Universidad del Magdalena, en Colombia. Es magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Actualmente es estudiante del doctorado en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le damos la bienvenida al escenario a Joaquín Viloria de la Hoz y a Edna Bayona Velázquez. Buenos días. Muchas gracias a los organizadores del evento, especialmente el profesor Ramos, por hacernos esta invitación, que nosotros, una investigación que estamos haciendo, igual en construcción, no es una investigación terminada. Incluso hemos omitido una parte de un trabajo, la parte más estadística, la parte más econométrica, porque precisamente no la hemos concluido y no queremos arriesgarnos a presentar unos datos incompletos. Entonces, la presentación que vamos a hacer en el día de hoy, en la mañana de hoy, va a ser básicamente una parte descriptiva de la actividad carbonera en los departamentos del Cesar y La Guajira. ¿Cuál es la motivación principal de presentar esta información? Vemos que entre el año 1982 y el año 2013, las exportaciones de carbón térmico del Cesar y La Guajira representaron en promedio el 95% de las exportaciones totales del carbón colombiano. Este hecho consolidó al carbón como el segundo producto de exportación después del petróleo. Recuerden ustedes que Colombia, hasta hace unas décadas, era un país eminentemente cafetero. De hecho, todavía cuando jugamos fútbol nos dicen el país cafetero. Éramos un país cafetero y hace apenas un par de décadas el petróleo y luego el carbón desplazaron a la actividad cafetera como la actividad principal de Colombia. De hecho, aquí tenemos al profesor Vallecilla, que es un experto en el tema cafetero y ha escrito muchos artículos y libros sobre este tema. Entonces, con esa motivación y con el objetivo de presentar un diagnóstico sobre este sector, sobre esta actividad económica en dos departamentos, organizamos la presentación de la siguiente manera. Unas características generales de la minería del carbón en Colombia. ¿Cómo se hace la minería? Mirar esas diferencias entre la minería del carbón en La Guajira y la minería, por decir algo, en Boyacá o en Cundinamarca. ¿Cómo era la economía antes y después del carbón? El bienestar social en estos departamentos. Luego unas propuestas para disminuir el rezago social y económico de los departamentos que coincide con prácticamente lo que han dicho los que nos antecedieron en las exposiciones, y unos comentarios finales. Como ustedes ya están acostumbrados desde el día de ayer a hacerlo en 20 minutos, de los cuales ya van 3, se podrán imaginar que es una maratón que ya comenzamos a correr. No, las características muy generales de la minería que es bueno tener en cuenta. En primer lugar, es una explotación a gran escala. ¿Esto qué quiere decir? Que a diferencia de lo que nosotros vemos en la minería, por ejemplo, de Boyacá, recuerden ustedes que tenemos una minería de carbón en Cesar y Guajira a gran escala y una minería a pequeña escala en Boyacá, en Cundinamarca, en norte de Santander. Entonces, no existen pequeñas explotaciones, son grandes explotaciones que tenemos en estos dos departamentos. Segundo, otra característica muy general es extracción a cielo abierto. No hay socavones. O sea, es importante, sobre todo para los extranjeros, cuando uno presenta esto a nivel internacional. Edna, que está haciendo su trabajo de tesis doctoral sobre esto, enseguida la primera pregunta es si el socavón y cómo es esto, cómo es la pequeña minería, cómo es la participación de los pequeños mineros. Entonces, es decirles que aquí no hay pequeños mineros, aquí no hay socavón, aquí son unas grandes explotaciones. ¿Y quiénes hacen esas explotaciones? Hace 30 años, casi 40 años,
la empezó una empresa del Estado en asocio con una empresa internacional. Esa empresa del Estado se llamaba Carbocol. Esa empresa se acabó y hoy ya no tenemos esa participación del Estado empresario, sino tenemos únicamente empresas privadas que son filiales de empresas multinacionales expertas en el tema minero y sobre todo expertas en el tema de la explotación y la comercialización de carbón. Tenemos una integración vertical en esta actividad. Eso quiere decir que desde la mina, desde la extracción del mineral hasta la comercialización internacional, lo realizan estas propias empresas. Es importante decir que, por ejemplo, en los años 70, cuando comienza el gran boom carbonero, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, las empresas petroleras son las que comienzan con este boom. Las empresas petroleras, recuerden ustedes que el socio de Carbocol era Exxon. Era una empresa, Intercor, que era una filial de Exxon, una empresa petrolera. Pero vamos a ver cómo en los años 80 las petroleras, que no tenían el conocimiento, el know-how de la actividad carbonera, comienzan a salir y le ceden el espacio a empresas propiamente carboneras. Y es interesante ver eso, que no tenemos tiempo obviamente de presentarlo aquí, pero de pronto en la discusión lo podemos presentar. Entonces tenemos esa integración vertical, mina, ferrocarril, talleres, puerto, exportación y comercialización. Y el Estado cambia su rol. Como les decía, en los años 70 el rol del Estado fue un rol del Estado empresario y creo que en América Latina en general era el rol del Estado en los años 70 y en efecto en 1973, 72, 73, cuando se comienza con los estudios, el Estado tiene una gran participación con Carbocol. Esa empresa se va a acabar en los años 80 y 90 y el rol del Estado va a ser un rol eminentemente regulador y ya no del Estado empresario. Y por último, se observan algunas características de economía de enclave en el sentido de cuando se analizan los encadenamientos, que de nuevo esto es algo preliminar que no se ha terminado de hacer, se observan escasos encadenamientos con actividades productivas locales. A nivel del mapa, aquí pueden observar ustedes a nivel del mapa de Colombia, todas las zonas carboníferas del país, pero nos vamos a centrar únicamente en los distritos mineros de Barrancas y La Jagua. Hablamos de distritos mineros, es una definición que da el Ministerio, que da el UDME, Instituto de Planeación Minero-Energético, es una definición que dan como tal, pero cuando uno se va a la definición propiamente tal de distrito industrial o distrito minero, que se trabaja pues desde Marshall y luego los italianos lo retoman en los años 70 y 80, no tenemos esa condición y un poco la intención a futuro es mirar cómo desde las explotaciones de Barrancas y La Jagua se podría llegar a unos distritos mineros que generen desarrollo económico en la región del Caribe colombiano. A 2013 esta es la producción de carbón en Colombia, cerca de 104 millones de toneladas. Colombia es el gran productor de carbón en América Latina. Es muy importante tenerlo en cuenta y es uno de los grandes jugadores internacionales junto con, bueno, China no solamente produce, sino todo lo que produce se lo consume y además compra a nivel internacional. Rusia es otro gran productor, Indonesia, en el caso de Australia es un gran productor y Sudáfrica también es un gran productor. Estamos produciendo 104 millones de toneladas aproximadamente, de los cuales 95 millones se producen en el Caribe colombiano. Estamos hablando del 91% de la producción de carbón se produce y si ustedes pueden darse cuenta, con todo y que estamos hablando de 3 departamentos, casi el 100% de esa producción se da en Cesar y Guajira. Cesar entró después, La Guajira entra a producir desde el año 82, 83 aproximadamente, Cesar entra 10 años después, pero vamos a ver rápidamente ahora en una de las diapositivas que tenemos y que va a presentar Edna, cómo el Cesar va a llegar a un momento en que supera a La Guajira y hoy tenemos 57 millones de toneladas que está produciendo el Cesar frente a 37, casi 38 millones de toneladas. Entonces fíjense ustedes cómo está reconcentrada la producción de carbón en esos 2 departamentos. Si ustedes miran la producción del resto del país, es pequeñas producciones y es producción de carbón coque y carbón metalúrgico.
Es un carbón muchísimo más costoso, mucho más costoso, pero la producción, fíjense ustedes, que no llega pues al 5, 6%. Son pequeñas explotaciones y ahí sí viene esa minería de socavón pues, que nosotros se conoce a nivel internacional. Aquí rápidamente la gráfica nos muestra cómo ha sido la evolución de la producción de carbón térmico en los departamentos de Cesar y Guajira desde los años 80. Y es importante decir por qué Colombia comienza a producir carbón en los años 80 y uno en esta maratón se le olvidan muchas cosas, pero una de esas es la crisis del petróleo del año 73. Cuando estalla la crisis del petróleo, el mercado internacional encabezado por Estados Unidos dice tenemos que buscar sustitutos del petróleo porque los precios internacionales del petróleo se disparan. Y Colombia, estaban ahí esos yacimientos descubiertos de hacía 100 años. 100 años se habían descubierto atrás los yacimientos del Cerrejón y es cuando entra una empresa norteamericana, Intercor, que es filial de Exxon, una empresa colombiana que se crea ese mismo año, Carbocol, en el año 73, precisamente el mismo año, al año siguiente en que estalla la crisis del petróleo y comienza la exploración y la explotación, y realmente la explotación va a comenzar hacia el año 81-82. Y es ahí donde tenemos la gráfica. Fíjense ustedes el crecimiento. Cuando ustedes ven el Cesar va por debajo de la Guajira hasta el año 2004, 2005. Ahí se cambia la tendencia. Cesar va a estar por encima de la Guajira. Y en el año 2010-2011 comienza este cambio en la tendencia y comienza la caída de la producción de carbón en Cesar y La Guajira, pero sigue siendo, imagínense ustedes, seguimos siendo grandes productores, estamos hablando de más de 100 millones de toneladas anuales. Uno de los elementos, y cuando les decía el primer punto de esos encadenamientos que queremos estudiar y que EGNA está trabajando en su trabajo de tesis y que estos son aproximaciones, es conocer las compras y contratos de estas grandes empresas, ¿cierto? ¿Y a quién se lo compran? ¿A quién le compran el tornillo? ¿Sí? Y es increíble, en los trabajos de campo que se han hecho, es increíble saber que hasta el tornillo lo van a buscar a Bogotá. Hasta el tornillo que necesitan para la maquinaria los van a buscar a Bogotá o incluso a otros países, ¿sí? Y escasamente la comida, pero sabemos que incluso mucha de la comida incluso se trae de Carulla, desde Bogotá o de Medellín, de Almacenes Éxito. Entonces, es un tema pues, que la dirigencia local tiene que trabajar mucho y sabemos que en otros países, incluso la experiencia chilena es importante en este sentido. Entonces, rápidamente, miremos, la primera parte son las compras y contratos del Cerrejón. Ellos lo distribuyen entre lo que se le compra al departamento, lo que se le compra al resto de Colombia y lo que se compra a otros países. Fíjense ustedes que lo que se le compra al departamento fluctúa entre el 2 y el 3%, compras y contratos. Lo que se compra al resto de Colombia, lástima que no pudimos tener la información de lo que se compra al resto de la región Caribe, que sí lo tenemos para el Cesar. Lo que se le compra al resto del país está entre el 20%, bueno, en el 22%, subió en el 2012 al 35% y se podría considerar que eso podría ser una regular noticia tirando a bien, pues aumentó 12 puntos y bajó las compras al exterior del 76 al 61%. Cuando se mira esas compras y esos contratos, ¿dónde se quedan a nivel del departamento del Cesar? No tenemos el departamento, sino ya ellos dan es por Costa Caribe, entonces en Costa Caribe está alrededor del 25%, luego está el resto de Colombia, está entre 48 y 49%, y está en otros países el 27%. O sea, en el Cesar, de todas maneras, las compras que se están haciendo al exterior son menores que lo que se está haciendo en el departamento de La Guajira. Y esto, si se logra tener la información completa, esto nos puede mostrar a nosotros encadenamientos a partir precisamente de esos proveedores que hay en la región, en el municipio de Chiriguaná, en el municipio de Albania, en el municipio de Riohacha, etcétera, en que le están vendiendo y ofreciendo a estas empresas el transporte, le están ofreciendo el combustible, la alimentación, etcétera. Bueno, esto es una foto en que por lo menos que miren ustedes lo que es un yacimiento explotado en el departamento del Cesar, ¿cierto? Y al lado, ahí al lado de ese yacimiento, esa carretera que pasa al lado, miren ustedes esa informalidad
que creo que uno de los anteriores expositores nos comentaba que llega alrededor del 70% a nivel de la región. Igual que en La Guajira. Igual que en La Guajira, y es esa informalidad que vemos en las carreteras al lado de esta gran explotación minera. Edna va a continuar con el siguiente capítulo. Bueno, después de dar un breve repaso sobre el funcionamiento del mercado del carbón colombiano, pasemos a ver cuáles han sido esos efectos tanto sociales como económicos a nivel de las economías del Cesar y La Guajira. Rápidamente, en estas 4 gráficas podemos observar la transformación de la estructura productiva de La Guajira y el Cesar. Para el caso del departamento del Cesar, observamos, comparando los años de 1980 a 2012, la agricultura representaba el 26%. En este momento todavía las exportaciones pues no habían iniciado. Las exportaciones en el Cesar inician mucho después que en el departamento de La Guajira, que inicia en 1982, y en el Cesar se dan a partir de 1995. Sin embargo, vemos la transformación productiva. En el 2012 la agricultura pasa a representar el 9%. Y observen ustedes aquí la minería, mientras que en 1980 en el Cesar representaba el 1%, hoy aporta el 42% de la producción del departamento. En industria, la industria también se ha visto también deprimida. Encontramos que mientras representaba en 1980 el 18%, hoy representa el 4%. Se puede ver en la generalidad de los 2 departamentos que el sector servicios es el que ha perdido menor participación, induciendo pues que seguramente existe una cierta complementariedad económica entre la minería y servicios. Para el departamento de La Guajira es un caso más extremo. Encontramos pues la agricultura representaba el 34% de la producción en 1980, a 2012 solamente representa el 5%. La minería representaba un 7%, pues ya tenía inicios de otros proyectos como la sal y el gas natural. Y con los proyectos del carbón térmico se dispara una participación en 2012 de la minería en el 54%. Entonces, miren ustedes cómo se ha transformado estas economías locales. Lástima por el tiempo, no tenemos unas gráficas que decidimos excluir a última hora sobre el comportamiento de las exportaciones, donde también podemos ver que antes de las explotaciones de carbón, el Cesar y La Guajira eran departamentos agropecuarios, y hoy vemos que en sus exportaciones tienden a ir desapareciendo estos productos. Bueno, en el caso hablando pues de las derramas económicas, encontramos que además de estudiar los empleos, las compras que se pueden hacer a nivel del país, encontramos que las regalías es otra forma de ver estos encadenamientos. Las regalías fueron introducidas por la legislación minera colombiana en 1988 con el primer Código de Minas. Las regalías es un derecho que tiene el Estado que se paga por el 10% inicialmente del valor producido en boca de mina para producciones mayores de 10 millones de toneladas al año, y se deben destinar hasta 2012, se debían destinar a los rubros de gasto social, de salud, educación y saneamiento básico. Encontramos que las regalías y las exportaciones paralelamente van en aumento inicialmente, observando obviamente pues que para el caso de la Guajira, las regalías en todo el periodo de 1985 a 2012 representaron solo el 5.2%, y para el caso del Cesar representaron solamente el 5.2% entre 1995 al 2012 de las exportaciones. Sí. Un descenso que observamos acá de las exportaciones, inicialmente para explicar el comportamiento del descenso de las exportaciones del Cesar y La Guajira, se deben primero a huelgas de trabajadores,
también a suspensión de exportaciones en los puertos por contaminación, hundimiento de barcazas, también por el comportamiento del mercado internacional de estos commodities, el descenso de los precios del carbón, la contracción de la demanda de economías emergentes. Y asimismo, en el caso de las regalías, encontramos, si se dan cuenta, pues son en el caso de, aquí este es el departamento de La Guajira, encontramos que tiene como más variabilidades. Igualmente acá también encontramos en el caso del Cesar. Se observa que también por controles que hace la Contraloría General de la República ha encontrado irregularidades. Hacia el 2007 encontró muchas irregularidades y lo que llevó entonces a hacer un cambio, una nueva reestructuración de las regalías. Pues las regalías se perfeccionaron en 1991 con la Constitución, con el artículo 361, y ya ahorita en 2011 se hizo una nueva reforma constitucional que dice que las regalías se deben irrigar no solamente aquellos municipios, departamentos que tengan recursos naturales, donde se exploten los recursos naturales no renovables, sino que deben irrigarse en todo el territorio nacional. Entonces también eso explica no solamente la suspensión por mal manejo de las regalías, sino también por el nuevo cambio de la ley de regalías. Bueno, a pesar de las grandes transformaciones que ha generado la minería en estas economías, vemos que a nivel nacional estas economías, su participación no ha variado mucho. En el caso de la línea roja, La Guajira, que pasó de 0.5, pasó a representar cerca del punto de 1.32%. Igualmente, entonces, también en La Guajira, en el Cesar, la línea azul, pasó de 1.7 a 2%. Entonces, la variabilidad que ha tenido la participación ha sido menor. Bueno, buscando hacer un análisis, acercándonos un poco más de cómo es el funcionamiento de la economía, la variabilidad que puede presentar, las conexiones que puede presentar con otros sectores de la economía, hicimos un análisis de correlación lineal. Encontramos para los dos casos, que ya se nos acabó el tiempo, que con los sectores que menos tiene complementariedad es con el sector industrial, con el sector que tiene más complementariedad para los dos casos. En el caso de La Guajira, con 0.96%, en el caso también de El Cesar, con 0.88%. Aquí hay una diferencia, encontramos una diferencia, es que el Cesar tiene más complementariedad económica con los demás sectores de la economía local que en el caso de La Guajira. Eso entonces lo que refleja es que la economía de La Guajira es más dependiente de la minería que la economía del Cesar. En cuanto a empleo, que puede ser otra forma de mirar los encadenamientos, encontramos que de la población en edad de trabajar, Drummond y Cerrejón aportan menos del 1% en estos departamentos. Y encontrando como el grueso el aporte que hacen, pues en el caso de La Guajira un 56% y en el Cesar de un 42%. O sea, es una economía intensiva en capital, pero que requiere poca mano de obra.